Respuesta a la carta de Pedro Sánchez a la militancia del PSOE el 2 de mayo de 2024. Breve introducción. A veces, no me refiero a la actualidad, hace muchos años, algún periodista o comentarista que claramente no está afiliado al PSOE, pues critica o echa en cara que X dirigente del PSOE ha traicionado a sus militantes. Esto solo lo podrá decir con razón o sin razón algún militante del PSOE. O sea, quien no sea del PSOE, que tiene que decir de que un dirigente ha traicionado o no ha traicionado a su militancia, que sabe que siente si no se está en la militancia del PSOE. Un servidor, al menos hasta, me temo que inminente aprobación de la ley de amnistía, todavía, hasta que no llegue ese momento, pues forma parte de la militancia del PSOE. Por eso puedo responder como simplemente un militante del PSOE, respondiendo a la carta de Pedro Sánchez a la militancia del PSOE el 2 de mayo de 2024, donde se nos llega a decir: el coraje y la lucidez de aquellos compañeros fundadores son valores que hoy siguen inspirando la acción política del PSOE del presente. No. Aquellos valores de compromiso obrero en un marco de tradición marxista, ahora mismo dichos fundadores, si resucitasen, volverían a sus tumbas asustados tras la deriva antiindustrial dentro de la península celtibérica de Felipe González, la deriva liberal de Zapatero y la deriva identitaria posmoderna de Pedro Sánchez. También se nos dice en la carta, textualmente: los socialistas defendemos la diversidad y la pluralidad. Pues claro que sí, diversidad y pluralidad, una España diversa, no una España monolítica, esencialista, con una esencia que se puede retrotraer hasta las cuevas de Altamira. Claro que sí, pero subrayando que el hecho de que alguno o algunos, algún conjunto, que algunos españoles se crean, se sientan diferentes, lo sean o no, pero ese sentimiento de diferencia no lleva acompañado, emparejado, un derecho, una pluralidad de tener más derechos. Ser plural no quiere decir tener más privilegios que los demás. También se nos dice: el socialismo es un humanismo. Punto. ¿Pero qué humanismo? Habrá que adjetivar para precisar, para saber de qué estamos hablando. Un humanismo antiindustrial en la península celtibérica para convertirnos en el bar de Europa. Un humanismo liberal, dando indultos, perdonando a los banqueros, como el señor Zapatero. Un humanismo identitario, posmoderno, que puede convertirse en un humanismo anti los valores y las conquistas ganadas a través del feminismo. Un humanismo antifeminista. Un humanismo tecnológico, poniendo la tecnología como fin en vez de como medio. Un humanismo posmoderno, como el que se predica, se practica en el actual PSOE, el PSOE del presente, es decir, un humanismo escéptico, relativista, un humanismo que no sabe de ciencia. Por eso no es que esté enemistado con la ciencia, es que es ignorante de las ciencias. Un humanismo enfadado con la verdad, ni siquiera enfadado con la verdad, que ningunea la verdad, que no tiene la verdad en su vocabulario, aunque casualmente luego se queja de las mentiras que dicen los demás. Pues entonces será interesante el concepto verdad, ¿no? Pero ¿cómo se va a cultivar el concepto verdad desde una posmodernidad relativista que viva la diferencia, que vivan las múltiples identidades? Es decir, un humanismo que prioriza las diferencias sobre lo común. Y nos olvidamos de dónde viene el socialismo de lo común, de lo social. Un humanismo que se las da de a veces animalista, pero es un humanismo antianimalista,
contra los perros de caza y contra los toros, que nos aclara el PSOE, un humanismo irracionalista, un humanismo fragmentario en lo territorial y en todo, pues mejor nos iría con un humanismo racional, razonable, dialógico, republicano pero centrista, no fragmentario, ya sea asimétrico o asimetrías varias. Un humanismo culto, cultivado, con conocimiento científico, artístico, filosófico. Un humanismo realmente medioambiental, es decir, buscando medidas inteligentes hacia el decrecimiento. Decrecimiento que no se entra en la cabeza. Y sin olvidarnos de nuestras coordenadas en la civilización o cosmovisión que emergió a partir de ciertos antepasados nuestros, la cosmovisión hispanófona, que reclama entonces un humanismo hispanófono, sin miedo a cultivar toda la riqueza cultural y lingüística emergida y venida en nuestra península celtibérica, teniendo en cuenta que luego España se hizo en América entera, en partes de África, en partes de Asia, es decir, cultivando desde el griego y el latín ya desfasados, ya olvidados, sin olvidarnos del árabe, y claro está, al catalá, el euskera, al galego, todas las lenguas celtibéricas, habladas en la península celtibérica. Bueno, el inglés hablado en Gibraltar, pues mejor que no, ¿no? Pero todas. También en el Estado español, en España, no puede estar ninguneada, marginada, olvidada en algunos lugares de nuestro Estado español la lengua española. La lengua española marginada incluso dentro de la propia España. ¡Viva el humanismo! Y sin olvidarnos de nuestros vecinos andorranos, portugueses, abriéndonos a todo el mundo luso, porque el mundo luso y el mundo hispano hacen la comunidad, la civilización iberófona, que somos ya prácticamente, nos faltan 4 días para ser 1.000 millones de personas en todo el planeta. Ahora mismo, en 2024, somos más del 10%, somos el 11% de la población mundial, la comunidad iberófona. Habrá que pensar si queremos ir hacia un Estado ibérico, quizás solución de ciertos problemas que algunos han ido cultivando en pro de separatismos varios. Quizá tengan encaje mejor en un Estado ibérico, porque claro, un Estado ibérico es incompatible con una monarquía, por muy parlamentaria que sea. ¿Viva el humanismo? Sí, humanismo. Es decir, no maquinismo, no artificialismo. Porque parece que hemos perdido el norte con la supuesta inteligencia artificial, que ni es inteligencia ni es artificial, como si hubiese medidas inteligentes, unas naturales y otras artificiales. Las escasas medidas inteligentes que ha dado muestra la especie humana beben del mismo conglomerado cerebro corporal, en equipo, porque somos primates. Por lo que viva el humanismo, pero vamos hacia una mayor digitalización sin pensar realmente, con rigor, cómo tiene que ser y hasta qué punto tiene que ser, y si hace falta dicha digitalización, pues que viva el humanismo es ese. Claro, mucha digitalización, mucha vamos hacia la inteligencia artificial, pero ¿cómo vamos a hacer eso correctamente, si es que hay que hacerlo, sin cultivar las humanidades, en conjunción con las ciencias, con las artes, con las filosofías? Pero ¿qué viva el humanismo ese va a ser si no es un humanismo filosófico? ¿Y qué humanismo filosófico va a ser si no es un humanismo filosófico y desde nuestras coordenadas también hispanófono? Claro, ¿qué humanismo vamos a reclamar si desconocemos que hay al menos 50, que ha habido 50 materialismos filosóficos hispanos? ¿Cuántos de ellos conoce usted, Pedro Sánchez?
También se dice literalmente en la carta: nuestra democracia se enfrenta al avance de una internacional ultraderechista que trata de imponer una agenda regresiva. Claro, ¿y quién y qué constituye la mayor amenaza ultraderechista que quiere imponer una agenda regresiva hoy día desde las coordenadas de España? Puigdemont, la familia mafiosa Pujol y todo el conglomerado separatista, segregacionista, desde el catalanismo segregador, que en parte ya fue indultado, que en parte va a ser amnistiado, y que la otra parte, la dirigente, la cabeza pensante, Jordi Pujol, ni fue juzgado en su momento cuando lo de Banca Catalana, Felipe González, ni va a ser juzgado en vida. Todo esto desde el bando catalanista, pero claro, también está el bando vasquista, con sus también tendencia hacia el segregacionismo, que claro, no tienen bastante con todos los derechos medievales, con todos los privilegios forales que tienen, todos los privilegios antisolidarios con el resto, respecto al resto de España. Esa antisolidaridad que tienen, garantizada, no les basta, ¿no? ¡Viva el humanismo! Pues eso es la ultraderecha. Pujol es la ultraderecha. Su marioneta Puigdemont es la ultraderecha. Esquerra Republicana, Convergencia y como se llame ahora, si es que es Convergencia. La gente se cree que por cambiar el nombre cambia. No, son los mismos. Convergencia es ultraderecha. Pues claro que hay que estar precavido contra la ultraderecha. ¿Cómo? Pues no haciendo la amnistía. Porque eso sí que es pactar, conciliar con la ultraderecha. Claro, nos quejamos de la fabricación de bulos y mentiras. Bueno, para poder quejarse de eso hay que hacerlo desde una garantía 100% segura de que desde dentro del aparato del PSOE no se produce ninguna mentira, ningún bulo. Para poder quejarse de los bulos y la mentira de los demás, no se puede haber fabricado ningún bulo o mentira. Pues bien, nos quejamos de la fabricación de bulos y mentiras. ¿Y con qué vamos a solucionarlo? ¿Con qué armas vamos a protegernos y combatir? ¿Cómo vamos a triturar las mentiras? Si hemos despojado a la educación o no ponemos en la educación las herramientas necesarias para combatir los mecanismos por verdaderos. ¿Dónde está el pensamiento crítico realmente existente? Porque que una ley de educación, cualquier documento oficial de educación o no oficial, pongas que se va a trabajar el pensamiento crítico, eso por arte de birloque no quiere decir que se trabaje el pensamiento crítico. ¿Quiénes son los que saben cómo trabajar el pensamiento crítico? A ver si aparecen, que me expliquen cómo lo hacen. ¿Cómo que el PSOE se negó finalmente a un ciclo entero de educación filosófica y de filosofía de tercero de la ESO hasta el segundo de bachillerato? Después de haberse aprobado unos años antes, de las pocas medidas, si no la única que se ha aprobado en el Congreso por unanimidad, una de las pocas, es ese ciclo completo de filosofía que en el último segundo luego el PSOE no ha querido aplicarlo. Claro, luego nos quejamos de que no sabemos, de que tenemos mentiras. Pues vamos a combatirlas. ¿Con qué? Pensamiento crítico. ¿Y cómo se trabaja el pensamiento crítico? ¿Quién lo trabaja? ¿Dónde? ¿Cómo? Pues el pensamiento crítico brilla por su ausencia en toda la educación, desde infantil hasta los postdoctorados y en todos los partidos políticos, pero ahora no está afectando al PSOE. No hay pensamiento crítico en el PSOE, porque no se sabe pensar. ¿Cómo que una ley promulgada por el PSOE, una ley competencial, no piensan que pueda existir la competencia filosófica? ¿Cómo que la educación cada vez es más tecnológica, con cero evidencias de los beneficios de una educación tecnológica? Es más bien empieza a haber evidencias de todo lo contrario, del peligro de vivir en una pantalla, educativamente, a nivel de ocio y el día entero. Sí, soy consciente que esto lo digo mirando una cámara, que me lo vais a ver si alguno lo ve en una pantalla, pero dando por hecho de que será el mínimo tiempo que utilicéis y empleéis más tiempo a leer libros presenciales y a dialogar presencialmente con las personas.
¿Cómo que no hay una correcta educación de historia de España? Correcta, por un lado, y luego común en todo el Estado español. ¿Cómo eso que no existe? ¿Cómo que se tiene el complejo, la ignorancia, o se cedió por el peaje político, la ignorancia, el complejo, el peaje de llamar lengua castellana supuestamente a la lengua española? Bueno, a lo mejor no piensa ya lengua española, como lo llaman lengua castellana. Esto no se ha enterado que la lengua castellana es el español hablado hoy en Castilla y lo que se hablaba antes de la emergencia ya bien constituida de la lengua española, es decir, la lengua española a partir en torno a 1500, pues con anterioridad a 1500, eso sí era lengua castellana. El poema de Mellocid está escrito, eso es lengua castellana. No me estoy expresando yo ahora mismo en lengua castellana. Estoy expresando en lengua española. Pues estas son ideas que marcan los complejos que tienen. Otro punto. Si se reconoce que hay que contribuir al fortalecimiento de la democracia, eso quiere decir que se asume que la democracia es débil. Entonces, ¿por qué no primero realizamos un diagnóstico correcto de la situación actual de la democracia en España para, a continuación, en segundo lugar, realizar las soluciones concretas que haya que tomar? Desde el gobierno de España, cuando se ostenta el poder, como ahora mismo, o siempre desde el Partido Socialista Obrero Español. ¿Pero desde dónde? ¿En qué fundación? ¿En qué laboratorio de ideas? Claro, teníamos una fundación, la tuvieron que cerrar porque hay un caso de corrupción. ¿Qué partido es este que aspira a continuar siendo el partido referencia en España sin un laboratorio de ideas? ¿Quiénes piensan en el PSOE? Si es que piensa alguien. ¿Alguien sabe pensar en el PSOE? Sí, algunos hay. ¿Pero tienen realmente voz? ¿Pueden difundir su voz? Bueno, a nivel privado como ahora mismo, cualquiera podemos difundir cualquier ocurrencia, como estas ocurrencias que tenemos nosotros ahora mismo. Pero con difusión pública dentro del partido, para eso se requiere formación. ¿Qué formación se realiza en el PSOE? A la militancia, a los cuadros, a los dirigentes. ¿Qué formación? ¿Qué formación en retórica? En retórica no como algo peyorativo, de algo afectivo, manipulador. Bueno, eso sí que les interesaría profundizar en cómo manipular más y mejor. Me refiero a la retórica como ciencia del discurso, como área de conocimiento del discurso. Un servidor construyó en su segunda tesis doctoral la retórica circularista. La pongo a disposición. ¿Qué formación hay en filosofía? ¿Qué formación hay en ciencias? ¿Qué formación hay en artes? ¿Qué formación hay en humanidades? Es el tiempo de nuestra generación. Bueno, el concepto de generación es ambiguo y complicado, pero bueno, es el tiempo de algunos que están en el PSOE. Pues claro que es el tiempo, pero es el tiempo para que no sean los últimos, para que no seamos los últimos del PSOE. Pero ¿cómo se va a anhelar más prosperidad, libertad e igualdad si no hay nadie en el PSOE con voz pública, me refiero? Los actos privados de cada cual, pues evidentemente habrá excepciones que un servidor las desconoce, ¿no? En ese sentido pido perdón a los grandes pensadores del PSOE sobre pues, prosperidad, igualdad, libertad, que un servidor los desconoce. Pero ¿quiénes están pensando hoy en día en el PSOE sobre la prosperidad, igualdad, libertad? Entonces, ¿cómo vamos a querer ser más prósperos, libres e iguales? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no hay nadie en todo el PSOE, en el ámbito público, que que sepa pensar sobre estas cuestiones. ¿Quién en el ámbito público, en la esfera privada, lo desconocemos? ¿Quién en el ámbito público del PSOE sabe realmente pensar? ¿Me puede decir alguien un solo nombre, de realmente un pensador dentro del PSOE que pase de su esfera privada o privada compartida, como esto de las redes sociales? Alguien que tenga difusión dentro del PSOE. Nos callamos ya para siempre en este rol de militancia del PSOE. Supongo que este es mi último llamamiento, ya ni llamamiento ingenuo ni nada, un llamamiento plenamente consciente de que esto no llega a nadie y si llega alguien
nadie va a responder, pero por mí que no quede. Quienes realmente quieran organizar para pensar, construir un construir los discursos que realmente hoy deben ser pensados y deben ser expresados. Es decir, argumentaciones persuasivas que se sepan transmitir. Todo esto para realmente actuar en consecuencia de lo bien dicho, bien pensado, bien argumentado, bien persuadido, bien transmitido. Quien quiera organizar para pensar, construir discursos y hacerlos, hacer acciones, para que el PSOE siga teniendo vida, pero no vida, no se trata de que siga viviendo, sino de que tenga una vida inteligente, pero no para que el PSOE tenga una vida inteligente así por amor a la vida inteligente, al pensamiento, no, para tener una sociedad mejor. Quien quiera estar en estas coordenadas, ¿y a qué nos estamos refiriendo? Para eso tendría que ser un PSOE universalista, un PSOE racional y razonable, un PSOE dialógico, un PSOE en equipo respecto a la militancia entera, que haya transparencia, que se pueda trabajar, que se pueda atender, que haya participación, es decir, que no haya aquí un macro liderazgo anulador de las voces y pensamientos de los demás. Un PSOE jacobino es lo que nos hace falta, no podemos ahora extendernos en la justificación. Un PSOE iberófono, ya lo hemos explicado, no solo hispanófono, sino iberófono. Un PSOE republicano pero centralista, es decir, jacobino que estamos diciendo, republicano centralista. O sea, un PSOE que tiene que pensar las formas de la democracia y los contenidos de la democracia. Sí, está muy bien lo de la carta, ¡viva la democracia! Sigamos en el PSOE para que tenga una vida en progreso a la democracia, pero ¿cómo? Habrá que pensar la forma de la democracia y el contenido de la democracia. Repito, ¿quién está pensando en el PSOE? Un PSOE realmente ecológico, y ya lo hemos dicho, que se sepa pensar medidas inteligentes para ir hacia el decrecimiento. Porque el decrecimiento va a llegar o bien de una manera inteligente por coordinación de la especie humana, o va a llegar por colapso. Pero el decrecimiento va a llegar. Es cosa nuestra de cómo llegamos. Pues habrá que pensar para eso, ¿no? Un PSOE realmente feminista, sin ir a la contra de las conquistas que el feminismo ha hecho, el feminismo del PSOE. Repetimos, no para que el PSOE siga teniendo vida, que sea una vida inteligente para una sociedad mejor, para una España mejor, en un mundo mejor. Nosotros humildemente, modestamente, desde coordenadas dialógicas, desde coordenadas de la retórica circularista, desde coordenadas del conocimiento que aporta el pensamiento filosófico, las artes, las humanidades, las ciencias, con uso realmente coherente, argumentativo, persuasivo, comunicativo, del pensamiento en general, pero del pensamiento filosófico, pensamiento científico, pensamiento artístico, se pueden hacer cosas, pero en equipo. Nosotros solo no podemos. Y en esta órbita el PSOE actual ni está ni se le espera. Pues repetimos, este es nuestro último llamamiento. Quien quiera estar en esta órbita, quien quiera trabajar, quien quiera organizarse para desde dentro del PSOE y por esta línea que estamos diciendo, en equipo, discutiendo de forma argumentativa, rigurosa, inteligente, todas estas cosas que estamos diciendo, pues que se ponga en contacto con nosotros. Quien esté fuera de las coordenadas del PSOE y quiera operar de forma inteligente, argumentativa, persuasiva, comunicativa, con todas estas cuestiones que estamos diciendo, de una actividad ciudadana, antiprivilegios, universalista, racional, razonable, medioambiental, feminista, crítica, trituradora de la falsedad, de la manipulación. Quien quiera operar de esta manera, en equipo, bueno, pues que se ponga en contacto con un servidor y algo haremos. Viva y siga viviendo en nuestras mentes Pablo Iglesias Pose
y los fundadores del PSOE de 2 de mayo de 1879. Un abrazo.